no sé si mis demás compañeros que hayan checado la primera grabación que se hizo de Blackboard, Sí. no se puede descargar. No sé si pudiera habilitar que se pudieran descargar las Cargar las grabaciones. grabaciones. Sí, voy a checarle para que la puedan descargar porque nada más la pueden visualizar ahí en el enlace, ¿verdad? Sí, así es. Ok, checaría más al ratito para ver las opciones de que la puedan descargar. Gracias, profe. Bien, pues, ¿alguna otra pregunta? Adelante, antes de comenzar, para aclarar las dudas. Bueno, a mí me sigue sin aparecer. Ya me salí de la sesión y me volvió a meter y sigo sin chat, pero pues a ver si en el transcurso del día ya se me activa. Más bien, porque Karina, te acabas de escribir, me dices, ¿verdad? ¿Hace Mm, cuánto? no, de ¿No? hecho yo estoy desde la primera clase. Ok, porque está raro, porque debes de estar en el grupo, déjalo checo. Como debes de estar en el grupo original desde el principio, te debe de aparecer, pero igual lo checamos más al ratito para ver por qué razón. Claro. Ok, ¿alguien más que tenga problema del chat? ¿Todos los demás ya lo ven? ¿Ya pueden usarlo? Bien, parece que sí. De todos modos, ya saben ustedes que tanto pueden utilizar el chat como el micro, ¿eh? Están micrófonos abiertos. Este, igual me levantan la manita, ya sea que para que puedan participar, para no entorpecer. Esto con el objetivo de darle más dinamismo y escuchar, obviamente, también sus participaciones en los casos que sean necesarios para ir profundizando más en la materia. Entonces, también tienen tanto el chat como el micrófono. Bueno, entonces comenzamos. Pues hemos estado nosotros platicando de las cuestiones relevantes de la criminología en lo que respecta a los antecedentes de la misma, porque decíamos desde un principio, y eso nos debe de quedar claro como especialistas que vamos a hacer en criminología, como expertos en la materia que van a ser, porque eso es lo que pretendemos o lo que se pretende formar, una formación realmente de expertos en la materia de criminología al momento de que concluyan su licenciatura, porque realmente lo que hace falta en México, pues es expertos yo creo que en todo, ¿no? Por eso mismo nos encontramos en estas circunstancias tan desfavorables como es la situación sociopolítica en la cual nos encontramos llenos en nuestro país de corrupción, de marginación, de pobreza extrema, por una parte también en gran sectores del país, el poco avance económico, el poco avance social, cultural, educativo, que eso obviamente son factores exógenos que originan o que pueden originar los factores de riesgo de la criminalidad y que la originan desde un punto de vista social, ¿no? La persona, las personas buscamos el satisfacer nuestras necesidades básicas y esto al momento de que no es posible por los diversos problemas que existen en nuestro México, pues es muy común y tampoco es el hilo negro, es algo muy lógico el que las personas empiecen a cometer algunas conductas nocivas para poder satisfacer necesidades. Esa es una piedra angular criminológico desde el punto de vista de los aspectos exógenos o de la sociología de la criminalidad. Sin embargo, nosotros hemos estado hablando aquí de los factores biológicos, de los psicológicos y de los sociales. Por lo tanto, pues ya todo lleva un origen. La misma, decíamos, la criminología va ligado al hombre desde sus orígenes, no nació con Lombroso, aunque se le considera el padre de la criminología
junto con todos los positivistas como el mismo Ferri, Topinar, Garófalo, etcétera, que son los principales exponentes de la escuela positiva. La criminología no nace ahí, ahí se independiza o empieza a independizarse del aspecto penal. La escuela, el aspecto de la criminología, ahí con Lombroso, con Ferri, con Garófalo, empieza a tomar un camino muy independiente de lo que es el castigo en sí, que pregonaba a la escuela clásica. Entonces ya empieza a haber una preocupación muy interesante por lo que es el delincuente, por lo que es el sujeto que comete actos, en este caso nocivos, contra el bien común. Y es por ello que desde ahí podemos partir históricamente de la criminología, pero la criminología decíamos que va ligada a la conducta del ser humano, porque el ser humano, desde que tenemos conciencia histórica me refiero a las referencias de la humanidad. Las referencias de la humanidad son muy cortas, hablando de ese gran universo de tiempo que existe y que se desconoce, ¿no? Porque realmente lo que tenemos como referencia histórica de la humanidad no nos podemos remontar a más de 7,000, 8,000 años. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que realmente las primeras civilizaciones de las cuales se tiene registro y conocimiento, pues lo encontramos en Mesopotamia, en la Gran Sumeria, que es el registro que se tiene último científicamente hablando, precisamente por las cuestiones antropológicas de las civilizaciones descubiertas, ¿no? Pero más allá de 8,000 años, no hay registros fidedignos antropológicos de la humanidad, aunque existen teorías diversas desde el punto de vista científico, las cuales aporta un personaje clave en el siglo XIX llamado Charles Darwin, ¿no? Charles Darwin, que decíamos en su momento que es aquel científico, biologista inglés que lleva a cabo la teoría de la evolución y que vino precisamente a revolucionar los conceptos realmente sociales que se tenían hasta ese entonces, porque estaba muy marcado lo que era la cuestión teológica, la cuestión de la divinidad. Y entonces es una lucha encarnizada que se ha llevado a cabo desde el punto de vista de la interpretación del origen del hombre en la cuestión divina y en la cuestión científica de Darwin, ¿no? En la cuestión divina te dice lo que ya conoces y has escuchado, respetando de cada uno de ustedes sus cuestiones teológicas. Aquí estamos obviamente en una clase de criminología con muchos aspectos científicos y respetamos porque yo creo que cada uno tendrá su propio concepto religioso o pregonar alguna religión, pero sin embargo, pues tendremos que tocar el punto, ¿no? Del origen del hombre, como lo interpreta la teología y como lo interpreta la ciencia. Y tanto en uno como en otro, pues va ligada a la conducta criminal, porque en la cuestión teológica, pues nos dice las referencias de la Biblia, que el primer hombre fue Adán, Eva, después tuvieron a Caín, Abel, hubo un asesinato en el que Caín mata a Abel, y todo lo que es la subsecuencia de la historia bíblica, pues te está narrando pues asesinatos, violaciones, invasiones, perversiones sexuales, etcétera. Es decir, conductas que hoy en día obviamente siguen siendo nocivas, delictivas, criminales, que desde las épocas de la referencia bíblica, pues ahí nos lo está marcando, ¿no? Es decir, va ligada la actividad o la conducta nociva con el ser humano. Y ahí es donde entran precisamente muchos analistas, científicos, biologistas, etcétera, que entonces nosotros como seres humanos estaremos cargados de una fuerte energía de agresividad y destructora ya internamente. Por eso las posturas biológicas y psicológicas precisamente de que
tendríamos ya internamente nuestros impulsos muy marcados desde una postura psicoanalítica freudiana de la agresividad, ¿no? La agresividad muy marcada en el ser humano y que obviamente es natural e inherente al mismo ser humano por naturaleza, esa satisfacción de los impulsos sexuales, agresivos, etcétera, ¿no? Ahí tenemos las referencias precisamente freudianas de lo que es los impulsos de vida y los impulsos de muerte, eros y thanatos, ¿no? En el caso, es muy interesante todo, hablar de todo esto y muy apasionante por la cuestión de que para todos los psicólogos, biólogos, pues es la conducta antisocial va ligada a los orígenes del hombre, ¿no? Desde un punto de vista teológico, pero también desde un punto de vista científico, como el caso de que dice Darwin, que nosotros, ya hablando de la otra postura, la científica, que nosotros no somos obra de Adán y Eva, sino que eso fue un invento del hombre y que realmente hemos ido o venido evolucionando por miles y miles y miles y miles y miles de años, desde el mono hasta lo que es el Homo sapiens y el hombre actual, es decir, un ser pensante. Por lo tanto, tenemos ligados como animales que somos, diría los evolucionistas, como animales que somos pensantes, porque realmente tenemos lo mismo que cualquier mamífero, ¿no? Aparato digestivo, circulatorio, etcétera, ¿no? Toda la cuestión orgánica de la anatomía y por ende hemos venido a través del tiempo como que civilizando nuestros impulsos para poder vivir en sociedad. Entonces, pero que ahí están, no desaparecen, no los podemos extirpar, diría en este caso la cuestión psicológica desde el punto de vista psicoanalítico freudiano, ¿no? Los impulsos ahí están, es decir, están esperando un momento oportuno para hacerse notar o para cometer alguna situación potencialmente hablando delictiva o criminal. Por eso decían o dicen los psicoanalistas que todos somos criminales en potencia, todos, que nada más estamos esperando el momento oportuno para que la gota derrame el vaso y lleve a cabo un acto impulsivo por una situación diversa, algún problema económico, algún problema social, algún problema amoroso, etcétera, que pueda repercutir en una conducta impulsiva, dirían los biologistas y los psicoanalistas también, porque están muy influenciados precisamente por las teorías darwinianas, precisamente de la evolución y de los impulsos. Por ello mismo, Darwin fue un personaje clave para todos ellos, para todos los positivistas, como Lombroso, como el mismo Ferri, como el mismo Garófalo, y para los psicólogos que vinieron después, como el mismo Freud, inclusive para el mismo Nietzsche, ¿no? Que maneja la psicología psicoanalítica también, filosofía psicoanalítica. Realmente Federico Nietzsche fue, para aquellos que conocen a Federico Nietzsche y han estudiado su obra, un servidor, pues en su momento me di a la tarea de leer todas las obras de Nietzsche, son muy interesantes y realmente a él se le puede considerar, más que a Freud, el verdadero psicoanalítico, ¿no? Aunque Freud inclusive pues no lo niega en su momento, todo lo que es su obra se basa mucho en los pensamientos de Nietzsche, aquel gran filósofo alemán que murió en 1900, ¿no? Y que hasta la fecha pues, sigue dando de qué hablar con sus obras trascendentales como La genealogía de la moral, Así hablaba Zaratustra, Más allá del bien y el mal, etc. Entonces tenemos dos posturas, jóvenes, la teológica y la científica, en donde la teológica pues, nos dice que nosotros venimos de un pecado original y que al momento de que desobedecimos la ley de Dios, pues caímos en desgracia y eso nos ha convertido precisamente en seres que hemos ido perdiendo la divinidad y convertirnos
en desadaptados psíquica, afectiva y psicológicamente, y que repercute precisamente en lo que son nuestras conductas. Diría una postura completamente teológica. Tan es así que decíamos que en las épocas precientíficas, pues se decía muy comúnmente que aquella persona que cometía un acto delictivo, pues era por cuestiones del diablo, eran los demonios, que eran los que se adentraban en el organismo, en la mente del sujeto que llevaba a cabo una conducta, y ese sujeto pues era exorcizado o llevado a un tribunal de la Inquisición, o era inclusive quemado, ¿no? La pena capital. Eso era todo lo referente a las épocas precientíficas, ¿no? Todo lo que es la Edad Media. Pregunta, ¿de dónde a dónde comprenderá la Edad Media, jóvenes? ¿De qué años a qué años o de qué siglo a qué siglo históricamente podemos decir que se sitúa o se centra la denominada Edad Media? ¿Quién me dice? ¿Ni idea? Puede ser del siglo IX al siglo XI. No precisamente, no. Está un poquito, lo recortaste la Edad Media. ¿Quién más? Dice Fausto que desde el 476, siglo V, como al 10, dice Margarita. Pues realmente, la Edad Media comprende desde la caída del Imperio Romano, que sí es aproximadamente en el siglo V, VI de nuestra era, por ahí como en el año 600, hasta el 1500, 1600 de nuestra era comprende Edad Media. Por aquí tenemos una persona con la manita levantada que es Ocaña Ángel, adelante. Sí, era del siglo V al siglo XV, más o menos. Sí, es correcto, es decir, 1000 años de Edad Media, 1000 años de obscurantismo. Todo lo que fue el Imperio Romano duró también cerca de sus 1000 años, 500 antes de Cristo hasta el 500 DC, en donde, si nos posicionamos históricamente, pues 1000 años de Imperio Romano. Después vienen la caída del Imperio Romano y llega pues lo que se conoce como las épocas feudales, en donde el poder del Papa y el sistema de gobierno monárquico pues pregonó durante 1000 años, desde el 500 al 1500 aproximadamente de nuestra era, 1000 años de obscurantismo, donde ahí es donde nos vamos a situar en las épocas precientíficas. Voy a compartir por aquí algunos puntos, algunas diapositivas, permítanme.
Ahí podemos observar mi pantalla. Sí, profesor. Bien. Estábamos hablando precisamente de la etapa precientífica, que inclusive les dejé la tarea de llevar a cabo una investigación de las escuelas, si no mal recuerdo, la científica o la positiva y la ecléctica. Por ahí ahorita platicamos de ella, no sin antes profundizar un poquito sobre la etapa precientífica de la criminología, la cual, como venimos platicando y dejamos también tarea de esta diapositiva, al final de las mismas venían unas preguntitas, las cuales tendríamos que contestar, es decir, ya se nos va a facilitar todo esto, debido a que la etapa precientífica se comprende realmente todo lo que fue el siglo, perdón, las épocas de la Edad Media, las épocas precisamente obscurantistas de la Edad Media. ¿Quién hizo su actividad? Creo que vi varios que las hicieron, su actividad de la etapa precientífica. ¿Qué me pueden comentar al respecto? ¿Qué más les llamó la atención de estas diapositivas y de esta investigación? Adelante, las escucho. ¿Quién dice yo? Ana Paulina, adelante, te escucho. Pues lo que yo estuve, o sea, de la investigación y aparte del cuestionario que nos dejó de estas diapositivas, pues principalmente es de que se crearon como que varias escuelas. De hecho, la escuela positiva se creó como a contrario de la escuela clásica, que ya no coincidía con sus pensamientos y que querían llevar al estudio de la criminología de una manera como un poquito más humana de lo que lo llevaba la escuela clásica. Y y bueno, esta escuela, la positiva, no se enfocaba solamente eh, en el estudio antropológico del criminal, sino que como que le daba una renovación completa al estudio y al método de estudio científico para la patología social criminal. Y bueno, y como habíamos visto las clases pasadas, pues los principales son el Lombroso, Ferri y Garófalo, que este, pues fueron como que los principales, ¿no? Ferri, pues fue el padre de la sociología criminológica. Lombroso, pues es como el considerado el fundador del positivismo biológico. Y fue él como que se enfocó un poco más en la antropología criminal y de hecho tuvo ahí unos, como que clasificó a los criminales dependiendo de sus características y todo eso. Y Garofalo, pues fue como que tuvo más, se enfocó más en como las anormalidades psicológicas o morales que se heredaban y tuvieron unos postulados fundamentales que era que el pensamiento científico o el método científico debía de ser esencial para estudiar la criminalidad y al criminal. También decían que el derecho tenía que, o sea, tenía que estar adecuada a las situaciones del criminal, o sea, no solamente para como castigarlo, y también las sanciones que sí debían que no debían de ser proporcionadas a la gravedad del delito, sino que tenían que adaptarse también al tipo de criminal, sin, y también de la responsabilidad social
y todo eso. Y ya eso es de la escuela positiva y de la ecléctica, que había tres escuelas principales de la criminología, que no era la tercera escuela, la otra era la escuela alemana sociológica y la otra era la escuela de la defensa social, pero la que tuvo más renombre y más como auge o como que más impacto fue la tercera escuela que nace de la corriente positiva de Lombroso y Ferri, y también se combina con lo de la escuela clásica, donde sus principales fundadores van a ser Bernardino Alimena y Manuel Carnevale. Y bueno, esta escuela veían como al delito como un fenómeno complejo que, que tenía tantos factores internos como factores externos. O sea, no solamente se enfocaban a que si era algo así como lo que comentábamos las clases pasadas, que si nacía o se hacía el delincuente. Y tenían tres focos o tres puntos importantes de esta escuela, que era el delito, la pena y la responsabilidad, donde la pena se usa como una estrategia para crear, eh, ¿cómo le puedo decir? Como marcar una línea ante la sociedad, ¿no? Un escarmiento social. Ajá, exacto. La responsabilidad para que, o sea, que la responsabilidad recaía sobre el delincuente y la pena sobre el juez, o sea, ya ahí nadie más intervenía. Y el delito se veía como una acción que venía por razones sociales, eh, pero que es que ahí como que no lo entendí muy bien, o sea, que el delito era se generaba por cuestiones sociales, o sea, que la sociedad misma, o sea, como que influía en los delitos, ¿no? O sea, no entendí muy bien ahí. Y, mm, y bueno, Manuel Carnevale eh, decía que se debía de atender el estado de salud física y mental del individuo, independientemente de lo que cometiera, o sea, de los delitos que cometiera, tenía que, pues, atenderse su estado físico y mental, eh, porque él lo veía am, como, o sea, que tenía que, o sea, sí se tenía que aplicar medidas, pero también se tenía que atender al individuo, o sea, no, como que tenía una visión un poco más humanista. Y Alimena, él, él hacía como énfasis que tenía que haber fortalecimiento del estudio criminal, pero con una base legal, y y se empapó mucho de la antropología y la sociología criminal, y como que él se enfocaba más a cómo el hombre cometía los delitos de manera natural, y, y pues creo que ella. No, pues excelente, excelente, muy bien, buen resumen de todo lo que es precisamente las escuelas importantes de la criminología, también conocidas como las escuelas del derecho penal, tanto lo que es la clásica, la positiva y la ecléctica con sus tres escuelas, pues son denominadas escuelas del derecho penal, pero que también obviamente desde nuestro punto de vista de la materia y de la carrera, también son conocidas como las de escuelas criminológicas. Ya después de ello, pues surgieron más corrientes que hablaremos cada una en su momento, porque es importante, pues, el conocer las bases, el conocer los orígenes precisamente de estas corrientes, estas escuelas que dieron la pauta para estar hablando de criminología como una ciencia independiente, ¿no? Y y precisamente, con buen punto lo que nos dice todo este resumen nuestra compañera Paulina. Por aquí veía que alguien más había levantado la mano. Mauricio, ¿que usted quería participar?
Adelante. Sí, profesor, pero ahorita ya, por ejemplo, ya me confundí un poquito. Yo, por ejemplo, a lo que usted decía que era de la etapa precientífica, yo pensaba que era más como tipo teoría, ¿sabe? No había algo como 100% verídico y comprobable. Y ahorita ya no, ya me revolvió un poquito porque ya no entendí muy bien si las escuelas van antes, durante o después de esta etapa precientífica. Muy bien, pues aquí lo aclaramos, muy buen punto. La precientífica es antes. Vamos por orden. La precientífica es en la Edad Media, cuando todavía no se había estructurado un sistema de justicia y un sistema jurídico penal que regulara las conductas. Durante las épocas del medioevo, como se le conoce, a estas épocas, sobre todo eh, antes, antes de la llegada de las épocas de la Ilustración, de los pensadores franceses como Voltaire, como Montesquieu y como Rousseau, las épocas de la Edad Media, pues como decíamos, era un sistema que controlaba la iglesia, el poder papal era enorme y el sistema de gobierno era monárquico. Había una relación muy estrecha de poder, hay que comprenderlo así, entre lo que era la monarquía, donde el rey era el máximo representante social de cuestiones, de la cuestión gubernamental y sistema, en este caso, de organización política, la monarquía. Y por otro lado, la figura del Papa, que era el representante de Dios en la tierra. Ambos, tanto Papa como monarca, pues formaban una unión de poder, uno ante Dios y otro ante los hombres aquí, como el monarca, que supuestamente por decisión divina él era el monarca. Entonces, eran conceptos muy, muy arraigados en la Edad Media, donde no había desarrollo, donde no había surgido todavía el pensamiento científico, como lo conocemos. Y no porque no hubiese existido antes, porque si nos remontamos a las épocas todavía muy atrás, antes de la Edad Media, con los mismos romanos y con los mismos griegos, pues ya ellos tenían conceptos muy avanzados en política, en ciencia. Ahí tenemos a Aristóteles en el caso de lo científico y tenemos en el caso de Platón del pensamiento precisamente teológico, ¿no? Porque de ahí se deriva todo. Pero sin embargo, cuando llega el obscurantismo, que es la Edad Media a partir del siglo V, VI de nuestra era, hasta el 1500, 1600, todos esos 1000 años es que lo debemos de comprender así. Todos esos 1000 años del quinto al 15, o del año 500 al 1500, no hubo un avance, sino hubo un estancamiento, un estancamiento científico y social, porque la iglesia tenía controlados los pensamientos de los individuos, y todo aquel que se atreviera a enfrentarse a los conceptos teológicos de que Dios, pues prácticamente era el principal representante de la tierra y del universo, de que todo lo malo venía por el caso del diablo o de los demonios, y que aquellas personas que cometían hechos, en este caso delictivos, tenían pacto con el diablo o tenían interiorizado demonios, pues eran pensamientos muy comunes del medioevo, del oscurantismo, precisamente, y no había en sí, desde el punto de vista criminológico científico, pues una ciencia jurídica, no existía una ciencia criminológica que se preocupara por estudiar realmente al delincuente, a la persona que tenía conductas desviadas de la conducta, o mucho menos existía pues un ordenamiento jurídico, porque todo estaba regulado por medio de el sistema monárquico y el feudalismo, por cuestiones de clases de nobles y terratenientes estructurales. Era toda una organización muy, muy diferente a la que conocimos después con la llegada de la Ilustración y los pensadores franceses que revolucionaron todo esto. Entonces, por eso se le llama precientífica,
porque todo lo que era la estructura de la Edad Media no hubo un avance en sí, sino un estancamiento de lo que es la ciencia, de lo que es la estructura realmente importante del análisis de la conducta, sino que todo había una respuesta muy fácil a que era lo bueno venía de Dios y lo malo venía de un poder negro, que era precisamente el demonio o los demonios, ¿no? Entonces, es una conceptualización muy, muy común en el medioevo. Por eso se le llama precientífica a todos estos pensadores y todas estas épocas en las cuales yo les mencionaba que inclusive el mismo Galileo, el mismo Copérnico, el mismo Leonardo da Vinci, que ya son de los personajes últimos de... ya se les considera inclusive renacentistas, ¿no? Pero son de los últimos, precisamente, personajes peleados con las ideologías de la Edad Media, eclesiásticas. Ahí tenemos que Copérnico y Galileo, que fueron los científicos que empezaron a revolucionar los conceptos, porque inclusive el que se atrevieran a decir que la Tierra era redonda, pues era pues una situación de herejía, que le obligaron y lo orillaron tanto a Galileo como a Copérnico en su momento a retractarse de sus teorías de la Tierra redonda, porque para aquel entonces la Tierra era plana y que el centro del universo era la misma Tierra. Entonces, cuando estos llegan y empiezan a crear el telescopio y toda esa situación científica, dicen, no, pero la Tierra no es plana, la Tierra es redonda, y empiezan a argumentar de forma científica el por qué. Asimismo, cuando empiezan a argumentar otras cuestiones de que el centro que la Tierra no es el centro de la galaxia, ni que nuestros planetas giran alrededor de la Tierra, sino que giramos todos, pero alrededor de una situación solar, pues esto obviamente causó un revuelo en las épocas al finales de la Edad Media, que tuvieron que encarcelar y torturar tanto a Galileo como a Copérnico en su momento para que se retractaran de estas teorías que hoy supuestamente son comprobadas de forma científica, de la redondez de la Tierra y que es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Es decir, tan básico como eso, ¿no? No se podía criticar lo establecido, y si se criticaba, te enfrentabas a un poder, en este caso, al poder de la época, que era precisamente la Iglesia, que controlaba prácticamente en base a la Santa Inquisición. Entonces, todo esto se le llama precientífico, no estaba desarrollado una ciencia, mucho menos de la conducta. Tenemos a Leonardo da Vinci, un personaje clave en el arte, que fue perseguido precisamente por la Iglesia, por todas sus teorías, por sus investigaciones anatómicas, porque profanaba cadáveres para poder realizar sus propias investigaciones, y en aquellas épocas eran prohibidas. Todavía no se desarrollaba lo que era la investigación, en este caso forense, por medio de las necropsias, que hoy son muy comunes para poder llegar a una verdad científica de las verdaderas causas de la muerte. En aquel entonces, aquella persona que profanaba cadáveres con fines de investigación, pues era un sacrílego, ¿no? Era una persona no bien vista y era, por obvias razones, llevado a la Santa Inquisición en muchas ocasiones, ¿no? Eso era la Edad Media. Vuelvo a repetir, un total obscurantismo, por eso se le conoce también como las épocas del obscurantismo. Era un estancamiento donde no había un avance porque la Iglesia no lo permitía, sino que todo se basaba precisamente en cuestiones teológicas bíblicas, en base a la interpretación del clérigo. Entonces, si alguien quería llevar a cabo investigaciones de la conducta, de un nuevo ordenamiento social, de crear legislaciones, pues olvídate, eran perseguidos. A esta época le llamamos precientífica. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me voy explicando? Pregunta. Sí, profesor, todo bien. Sí, profe, todo bien. Así es. Entonces, pues llega, jóvenes, la conocida época del Renacimiento, que estamos hablando precisamente como
en las épocas de finales del año 1600 y principios del 1700, todo ese siglo de las luces, 1700, 1800, conocido como el siglo de las luces, precisamente donde ya empiezan a llegar pensadores que atentaron contra el orden establecido del poder papal y el poder monárquico, creando obras trascendentales y pensamientos diferentes, ¿no? Estos renacentistas, precisamente como Leonardo da Vinci, como el mismo Maquiavelo en el ámbito político, en el ámbito científico, como el mismo Galileo y Copérnico, pero también más adelante como el mismo Rousseau, Voltaire y Montesquieu, el mismo Thomas Hobbes y John Locke, pues fueron precisamente personajes claves de lo que se comprende como el Renacimiento. ¿Y por qué se le llama Renacimiento a esta época? Pues precisamente porque fue un renacer de la cultura, dirían los historiadores. No es un renacer de la cultura porque vivimos 1000 años en el obscurantismo. Y llegan los renacentistas y empiezan otra vez a crear pues conceptos que no eran nuevos, sino que ya existían en civilizaciones griegas y romanas, pero que las empezaron a redescubrir, a renacer otra vez, por eso es renacimiento, a llevar a cabo pensamientos democráticos, pensamientos legislativos romanos, estructuras jurídicas para crear órdenes legales, en este caso ordenamientos legales, para regular las conductas. Entonces, todos estos puntos del Renacimiento, estos hombres del Renacimiento, como el mismo Tomás Moro, que ahí vemos en pantalla, pues fueron fundamentales. Y llega precisamente después de todo esto una época llamada, la primera escuela penal o criminológica, que es la escuela clásica, que precisamente es ya con tanto con Beccaria como con Bentham y como con John Howard, que son los principales exponentes precisamente de la escuela clásica, después de salir de una época precientífica. Entonces vamos por ese orden. Primero fue lo precientífico, por todo lo que estamos comentando del oscurantismo. Vienen pensadores que se les llamamos los clásicos, que fueron los que empezaron a aportar nuevos conceptos en donde empiezan a humanizar la pena, porque en las épocas precientíficas la pena no estaba humanizada, la pena era arbitraria, era cruel, era inhumana, porque existía pues la guillotina, las asfixias por ahorcadura. La pena capital era diversa, ¿no? Lo que son torturas realmente muy degradantes. Existía lo que es el quemar viva a una persona cuando se pensaba o se creía o se señalaba como servidora del diablo, como eran mucho las casas de brujas de aquellos entonces. De ahí vienen todos los aspectos del Halloween, inclusive, ¿no? Entonces, pues no había una ciencia realmente, era todo por cuestiones de prejuicios y suposiciones, en este caso teológicas. Llegan los clásicos, los primeros pensadores de la Ilustración, de la siglo de luces, como son Voltaire, vuelvo a repetir, como Jean-Jacques Rousseau y como el mismo Barón de Montesquieu, que empiezan a crear obras trascendentes como el mismo contrato social y como el mismo espíritu de las leyes, que ahorita vamos a hablar de eso. Pero Tomás Moro fue uno de ellos, ¿no? Fue uno de los mismos renacentistas, que dice ahí que en el caso del pensamiento utópico, pues viene su principal exponente Tomás Moro, en el siglo XV al XVI, es decir, ya es de los renacentistas, saliendo del oscurantismo. De él cabe destacar su teoría de la criminalidad. Para él, el crimen es consecuencia de una pluralidad de factores como son la guerra, la falta de cultura y el ambiente social, señalando como factor determinante de la criminalidad los factores socioeconómicos. Es decir, ya empieza con Tomás Moro, el padre de la utopía, renacentista, a
a formalizar conceptos diferentes a lo eclesiástico de los orígenes del crimen, ¿no? No todo, no era por cuestiones diabólicas ni por Satanás, como se creía en las épocas precientíficas, o mejor conocido como las épocas de la Edad Media, oscurantismo, para aterrizar el punto temporal, sino que ya llegan personajes a decir, no, los factores de las conductas que atentan el bien común, las conductas antisociales desviadas, no son precisamente como nos lo han venido diciendo por cuestiones de demonios, sino tienes otras respuestas que hay que buscar en la observación y apegadas al método científico. Entonces ya empiezan a surgir pensadores ya clásicos, como conocidos hoy actualmente como clásicos. La filosofía política de la Ilustración precisamente fue fundamental en la época de las luces o el siglo de las luces. Nos dice aquí que Beccaria, otro de los pensadores clásicos, escribió el libro del delito y de las penas, una de las obras pioneras precisamente de la escuela clásica. A través de este libro, Beccaria, que es un pensador clásico, criticó la irracionalidad de las leyes penales y decía que eran irracionales por ser un derecho injusto. Se trata de forma diferente al rico del pobre, es decir, había mucha injusticia en los ordenamientos jurídicos de la época, no había una racionalidad proporcional de la pena y había mucho clasismo. Entonces llega Beccaria y empieza a criticar los ordenamientos jurídicos de aquellas épocas para tratar de humanizar más la pena, ¿no? Porque realmente los castigos sí eran muy degradantes y muy inhumanos, y sobre todo si eras parte de una clase social baja en Europa, que era donde estaba más enfocada la cultura trascendental, pues eras acreedor a un castigo realmente pues humillante, degradante y hasta la pena capital. Entonces llegan los clásicos y empiezan a humanizar la pena. No se preocupaban tanto por el delincuente, se preocupaban por el castigo, por el delito que fuera proporcional, pero no había un interés realmente de estudiar al delincuente, porque eso viene después con los positivistas. Entonces ahorita los clásicos dicen, no, es que las penas son muy arbitrarias, las penas son muy, muy crueles, muy tormentosas, y empiezan a tratar de humanizar la pena. Entonces todos ellos, como Beccaria, vuelvo a repetir, como el mismo Jeremías Bentham, como el mismo John Howard, son pensadores clásicos. Llega pensadores como en la época también de la Ilustración, que ya te lo comenté, pero es bueno que te quede muy claro. Se le llama la Ilustración prácticamente del 1700 al 1800, este siglo importantísimo para lo que vino después, los cambios radicales que vinieron en la forma de organización político-social en Europa y que influyó en América Latina y en Estados Unidos, ¿no? ¿Y quiénes fueron trascendentes en todo esto? Los personajes de la Ilustración, como son Montesquieu, como son Voltaire y como son Jean-Jacques Rousseau. A ver, vamos a leer esta diapositiva. ¿Me ayuda, por favor? Vamos con Claudia Regina, ¿cómo estás? Bien, gracias, profe. Qué bueno. A ver, Claudia, ayúdanos a leer esta diapositiva, por favor. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Ok, adelante. Ilustración del siglo XVIII. Destaca Montesquieu en su obra El espíritu de las leyes, define la definición de poderes y la abolición de las penas desmedidas, mantiene que las leyes tienen un doble objetivo, evitar el crimen y proteger al individuo. Voltaire, partidario de restringir al arbitrio judicial, defensor por lo tanto del principio de la legalidad,
contrario a la pena de muerte, la pena de confinación y contra la tortura. Rousseau, obra principal, el contrato social mantiene que el hombre es bueno por naturaleza y es la sociedad la que lo pervierte. Manuel de Lardízival, conocido como becario español, su obra principal, Discurso sobre las penas, contraído a las leyes principales de España para facilitar su reforma. En esta obra mantiene los siguientes puntos: censura las leyes vigentes en España, los crueles y arbitrarias, partidario del principio de legalidad y contrario al arbitrario judicial. Es correcto. Entonces, en el siglo de las luces, que también se conoce como la Ilustración, que comprende del 1700 al 1800, que pareciera muy lejano, ¿no? Porque nos encontramos en pleno 2021, pero si recorremos, pues son cerca de 300 años, 400 años atrás. Y hay personas que viven más de 100 años, o sea, pareciera muy distante, pero no lo es tanto. Estas épocas muy renacentistas y de las épocas modernas, contemporáneas. Por lo tanto, este siglo de las luces, o la Ilustración de 1700 a 1800, llegaron pensadores que por la influencia renacentista, precisamente del siglo atrás, del 1600 al 1700, los renacentistas, llegan los ilustradores, o los de la Ilustración, como estos personajes claves, que también aportan de manera científica obras elementales para dar un cambio de paradigma a lo que es la organización política y social de las culturas europeas, y que a la postre tuvieron influencia en las culturas en Occidente en general, como en la misma América Latina y Estados Unidos. Sobre todo porque llega estos franceses como Montesquieu con su obra del espíritu de las leyes, una obra donde plasma que debe de desaparecer la monarquía y que se le debe de quitar poder a la iglesia para formar ordenamientos jurídicos en base a tres poderes, que es el legislativo, el ejecutivo y el judicial, que ya Montesquieu, en su obra del espíritu de las leyes, ya prácticamente te está narrando una forma de organización, una forma de ordenamiento jurídico apegado a lo que él llamaba espíritu de las leyes, que es precisamente la separación de poderes, para que no cayera todo el poder en un solo hombre, como era el monarca, o como era un emperador, o como era un dictador, que ya después llegaron los dictadores de manera posterior. Entonces, lo que promueve Montesquieu es, en su obra Espíritu de las Leyes, es la separación de poderes, porque en el monarca, en el emperador o en un dictador, tiene los tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Entonces, basándose Montesquieu en las civilizaciones romanas, en algunos puntos de las épocas romanas y sobre todo también de las épocas griegas, porque inclusive el mismo Aristóteles ya hablaba de democracia y de separación de poderes, o sea, no era algo novedoso que lo inventaron los ilustradores, no, simplemente se basaron en obras de otras civilizaciones anteriores al obscurantismo para retomarlas y aplicarlas a las épocas contemporáneas. Entonces, eso fue una aportación fundamental, el espíritu de las leyes, en la separación de poderes, para que un organismo, una institución, estuviese encargado de lo legislativo, de crear leyes, lo que ahora conocemos como la Cámara de Diputados. Que una institución se encargara de aplicar la justicia, como conocemos ahora el Poder Judicial. Y que una institución
o un hombre se encargara de ser el ejecutivo, que lo conocemos como el presidente. Entonces, ya así iba a haber un equilibrio de poderes, no iba a tener un solo hombre la facultad de legislar, de ejecutar y de aplicar justicia, como era muy común pues en algunas épocas de nuestra historia, ¿no? Sobre todo en esas épocas de las monarquías, la cual estos ilustradores, pues realmente siendo honestos, estos ilustradores lo que pugnaban era por derrocar la monarquía. O sea, ya hablando en plata pura, ¿no? Lo que pugnaban era eliminar prácticamente el poder de la iglesia y el poder de los sistemas monárquicos. ¿Y cómo lo iban a hacer? Pues a través de crear obras trascendentes y darles publicidad por todo lo que es los sistemas culturales europeos para que la fueran adoptando. Que en aquellos entonces no había televisión, no había prensa como la conocemos hoy, no había internet, obviamente. Entonces se hacía, obviamente, por medio de discursos y por medio de otras cuestiones elementales para la época, ¿no? De voz en voz. Y por medio de las obras, obviamente, que eran los libros. Entonces Montesquieu fue trascendental para los cambios que vinieron. Voltaire, que también es un personaje francés, también fue pues un partidario, como dice ahí, de restringir todo lo que es las arbitrariedades del Poder Judicial y defendía el principio de la legalidad. Era contrario a las penas degradantes como la pena de muerte, las penas de confiscación y obviamente estaba en contra de la tortura. Entonces también escribió varias obras relevantes Voltaire, muy importantes para reformar los sistemas jurídicos que después se formalizaron en ordenamientos penales. Llega Rousseau, que también fue fundamental, para mí, junto con Montesquieu, en una obra, y yo creo que todavía más, ¿no? La obra de Jean-Jacques Rousseau en su contrato social. Así se llama la obra, el contrato social. Mantiene que el hombre es bueno por naturaleza. Y el libro de Jean-Jacques Rousseau, en el contrato social, dice que el hombre es bueno por naturaleza, o sea, todo contrario a lo que nos decía la iglesia, que el hombre es malo por el pecado original y que tiene que reformarse, o lo que dirían algunos biologistas darwinianos, también desde el punto de vista científico, que nuestros impulsos ahí están y que son agresivos y violentos, y que tarde o temprano la civilización los ha venido pues controlando, ¿no? En base a las instituciones, pero que ahí están y no desaparecen. Dice Rousseau, no, el hombre es bueno por naturaleza, sino que es la sociedad la que lo va pervirtiendo y corrompiendo conforme se va desarrollando en la vida. Pero en ese contrato social ya plasma una nueva forma de organización política para romper con el esquema monárquico y abrir las puertas a las futuras democracias. Contrato social es eso, que nosotros como ciudadanos hacemos un pacto, una contratación desde que nacemos de que debemos de comportarnos de cierta manera en una determinada sociedad. O sea, nosotros nadie nos pide permiso a ver si aceptamos el pacto o el contrato. Desde que naces, tú naces con derechos, pero va a llegar un momento dado en que vas a tener obligaciones. Ya son tácitos, es decir, no ocupamos firmar nada. Si existe un ordenamiento jurídico, lo debemos de respetar. Y aunque no lo conozcas, pues como dice la máxima del derecho, la aplicación de la ley no justifica su inobservancia. Si aunque digas, es que yo no sabía que eso era delito, pues no, eso no le importa al derecho, el derecho es ciego y la justicia también, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Por lo tanto, Rousseau, en su contrato social, ya está abriendo las puertas de las nuevas democracias para derrocar a las monarquías. Y asimismo, el que todo parte de un hecho contractual. ¿Qué quiere decir esto? El respeto a la ley.
Nosotros, si vivimos en sociedad, en cualquier sociedad, si existe un ordenamiento jurídico, ese es nuestro contrato. Es como si fuera una empresa, vaya, hablando de México. Es como si fuera aquí México una empresa pública, la cual el contrato, pues es la Constitución. Y en la Constitución te da los lineamientos precisamente estructurales de la forma de organización, tus garantías y todo lo que es la dogmática jurídica. Y de ahí, de la Constitución, se desprenden más leyes, más ordenamientos para darle más peso y profundidad a lo que dice la Constitución. Los códigos penales, procedimientos penales, los códigos, las leyes del trabajo, las leyes penitenciarias, las leyes de justicia para adolescentes, las leyes para la atención a víctimas, las leyes civiles, familiares, mercantiles, es decir, todo se desprende de nuestra Carta Magna, que es prácticamente nuestro pacto social. Y si no lo respetas, pues entonces va a haber una consecuencia, un castigo, que en este caso de ahí vienen los clásicos, ¿no? Que esos castigos sean proporcionales al delito y no por todo quererlos llevar a la pena de muerte, como era lo precientífico. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se va comprendiendo, jóvenes? Adelante, los escucho. Sí, profesor, todo bien. Perfecto. Entonces, te podrás dar cuenta que estamos haciendo el análisis de paso a paso de las escuelas penales, pero también a la vez de la criminología, porque iban de la mano, ¿no? Las escuelas penales iban de la mano con lo que conocemos escuelas criminológicas, sobre todo lo que son las tres primeras, como fue la clásica, la positiva y la ecléctica. Que a partir de la ecléctica, la criminología empieza a tomar pues, un camino distinto con corrientes como la corriente biológica, la corriente psicológica, la corriente sociológica, la corriente antropológica. Pero lo que es las tres primeras escuelas, que las podemos llamar escuelas penales como escuelas criminológicas, son las mismas. Es decir, hay una época precientífica. Y a partir de lo precientífico viene la clásica, la positiva y la ecléctica, o también conocida como la tercera escuela, ¿no? Entonces estos tres personajes, y me refiero nada más a Montesquieu, Voltaire y Rousseau, pues fueron fundamentales en el siglo de las luces, en la Ilustración, porque influyeron en los clásicos, influyeron tanto en Beccaria, en Jeremías Bentham, como en John Howard, que son los que vienen a continuación, ¿no? El mismo Carrara inclusive, ¿no? Es decir, estos pensadores franceses fueron fundamentales. Por aquí también yo quería compartir algo, permítanme. Vamos a ver dónde lo tengo. Ahí pueden ver mi pantalla bien. Sí, profesor. Sí, profesor, ya se ve. Sí, profe. Sí, profe, se Vamos a ve ver. bien. Ok. Publicó en 1760. Y se escucha bien, ¿verdad? Vamos a ver este video cortito de lo que nos dicen sobre Jean-Jacques Rousseau. Escuchamos. 62, cuando lo publica este libro, el arzobispo de París le manda a quemar el libro en su ciudad natal
Prohibido de inmediato. Prohibido de inmediato. ¿Qué contenía? ¿Qué herejía contenía para ese momento? Persecución contra ese hombre que estamos viendo en pantalla. Incluso... ¿Por qué ese hombre en pantalla era peligroso, doctor Fay? Era peligroso por lo que escribió acá. Y permítame señalar al menos un par de aspectos, porque incluso en la historia, cuando se arranca de París y se salvó una lapidación en la ciudad de Moutiers, Jean-Jacques Rousseau. Lo querían lapidar. Escapó. Escapó, afortunadamente, y murió después. Pero claro, ¿qué es lo que él va desarrollando? ¿Y qué es lo que va planteando? Ideas como la igualdad. Y me permito leer porque si vamos a hablar de la revolución, al menos 2 líneas. Y dice Jean-Jacques Rousseau sobre la igualdad. Puesto que ningún hombre tiene por naturaleza autoridad sobre su semejante, y puesto que la fuerza no constituye derecho alguno, quedan solo las convenciones como base de toda autoridad legítima entre los hombres. ¿Qué es lo que está diciendo? Al momento, ningún hombre tiene autoridad sobre otro por naturaleza. O sea, le está diciendo a la monarquía y a un sistema de 2000 años que en realidad entre el rey y el Estado ya no hay igualdad. Exacto. No hay ricos y pobres. No hay ricos y pobres. Somos iguales por naturaleza. Herejía. Y habla también, claro, igualdad, habla de la libertad. Y dice, mira lo que dice en un pasaje. Renunciar a tu libertad es renunciar a tu condición de hombre, a los derechos de la humanidad y aún a sus deberes. Despojarse de la libertad es despojarse de la moralidad. Es decir, el hombre común y corriente, gracias a Jean-Jacques Rousseau, ahora era igual al rey y era libre, no era un súbdito. Lo mandaron a quemar el libro. Pues bien. Paréntesis, ¿la monarquía sintió que este texto era realmente peligroso o lo tildaron de un tipo zafado, chalado, fuera del sistema? Totalmente. ¿Hubo preocupación? Totalmente. ¿Alguien puso acento en este texto? Sí. Es un... Digo, sí. Por supuesto que hoy es un documento histórico que marca un antes y un después, pero al momento de su edición y propagación, ¿qué empezó a suceder? ¿Qué es lo que sucede? Que recordemos que la aristocracia y el clero se unieron para gobernar. Eso es una norma siempre. La religión y la política unidas para gobernar. Pues bien, cuando se publica esto, le mandan a quemar el texto y mandan a matar a Jean-Jacques Rousseau. Es decir, censura máxima. Censura máxima. ¿Por qué? Porque estas ideas fueron poco a poco, irían prendiendo. ¿En quiénes? En la aristocracia también. Pero estas ideas permearon todas las clases sociales de la época. Y claro, donde más también había una burguesía creciente que estaba tomando estas ideas y que las hicieron suyas. Sorprendentemente, Jean-Jacques Rousseau muere 10 años, en 1788, 89. Y 10 años después de su muerte, el contrato social de Jean-Jacques pasa a ser quizá la más importante bandera de lucha de la Revolución Francesa y de los revolucionarios. Bien. Muy interesante lo que es el caso del contrato social y de Jean-Jacques Rousseau, ¿no? Porque es una realidad. Jean-Jacques Rousseau, al momento de que escribe precisamente lo que decíamos hace unos momentos y que lo reconfirmamos aquí con este pequeño reportaje o análisis que realizan ahí en un programa argentino sobre Jean-Jacques Rousseau y el contrato social,
pues prácticamente fue la influencia de un movimiento que vino después, que fue la Revolución Francesa. Es decir, fue toda, desde el punto de vista, como tú lo quieras llamar, porque existía un orden establecido, ¿no? Existía un orden establecido que era el poder monárquico y el eclesiástico. Ese era el orden establecido. Entonces, como orden establecido, pues existían clases privilegiadas, los nobles, el clero, la sociedad monárquica en cualquier lugar, porque había diversos países con sus monarcas. Existían clases medias, la burguesía naciente, que eran los comerciantes que apenas estaba impulsándose lo que es el comercio, y existían las clases bajas, ¿no? Como son los esclavos, los conquistados, en este caso en territorios conquistados, y campesinos. Entonces existía un orden establecido, llegan los de la Ilustración, tanto Voltaire como Montesquieu como Jean-Jacques Rousseau, que son franceses, y empiezan a visualizar y a idealizar pues una forma de gobierno diferente que atentaba contra lo establecido. Obviamente pues iban a ser perseguidos, ¿no? ¿Quién va a querer perder sus privilegios? ¿Quién va a querer perder su poder? Pues nadie, ¿no? Sobre todo pensando como clase privilegiada del momento, la clase élite. Entonces, pues fueron perseguidos, ¿no? Y eran tanto los renacentistas como los mismos de la Ilustración, pues eran completamente satanizados y perseguidos en sus obras y quemadas. Todo este movimiento de la Ilustración trajo como consecuencia de lo teórico a lo práctico un movimiento llamado la Revolución Francesa. Esa Revolución Francesa que se dio aproximadamente a finales del siglo XVIII, por ahí por 1789, cuando da comienzo aquella denominada Revolución Francesa. Hubo dos acontecimientos importantísimos que fueron consecuencia de la Ilustración. La Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos de Inglaterra, también por diferencia de 8 o 10 años, ¿no? A finales del siglo XVIII. Esos dos movimientos, tanto la Revolución Francesa como el mismo movimiento independentista de Estados Unidos de Inglaterra, en este caso de las 13 colonias, pues fueron fundamentales para dar un cambio de paradigma en el sistema político social de Europa como de América, ¿no? Llega la Revolución Francesa, llega la independencia de Estados Unidos, llega la Revolución Francesa y triunfan, porque si no hubiesen triunfado, ni la independencia americana de Inglaterra, ni la Revolución Francesa, pues entonces hubiese seguido lo que es el poder establecido, que era el monárquico clerical. Pero como triunfa la Revolución Francesa, entonces la historia la escriben los vencedores, máxima de la historia, ¿no? La historia la escriben los que ganan. Entonces se tuvo que crear una nueva forma de organización en base a lo que ya traían de los conceptos de la democracia con el contrato social, en base al espíritu de las leyes, crear ordenamientos jurídicos ya para eliminar las monarquías y crear pues realmente constituciones para crear sistemas políticos en base a repúblicas federales y obviamente pues lo fundamental, lo que es crear estados consolidados, que fueron prácticamente desapareciendo las monarquías porque después de la Revolución Francesa, que fue el efecto dominó político, y al momento de que triunfa la Revolución Francesa, pues viene lo que es el asesinato de los monarcas. O sea, triunfa la Revolución Francesa y empieza la persecución de las clases privilegiadas, los nobles, los duques, los condes, todo lo que es el pueblo plebeyo, todo lo que es el campesinado, pues lo sedujeron los idealizadores del movimiento, ¿no? Para que se levantaran en armas, ¿no? Es una máxima inclusive hegeliana
y marxista, ¿no? La lucha de clases sociales, que a lo mejor más adelantito tendríamos que tocar a Hegel y a Marx, que son muy importantes también. Pero precisamente esa lucha de clases lleva al cambio de sistemas. La Revolución Francesa triunfó y triunfó y se tuvo que establecer un nuevo ordenamiento político, social y jurídico. Constitucionalismo, democracia y repúblicas, para eliminar con las monarquías y el poder de la Iglesia. Entonces, es en ese escenario, precisamente, donde también tuvo auge la escuela clásica del derecho penal, la escuela clásica de las cuestiones de la criminología, con pensadores como Beccaria, Carrara, Jeremías Bentham y el mismo John Howard, que se les considera tanto a Bentham como a Howard, pues los principales idealistas penitenciarios, como veías tú en la lectura de las diapositivas que estamos aquí comentando. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Sí se logra comprender la dimensión de la influencia de los ilustradores o los personajes de la ilustración en lo que fue el movimiento revolucionario francés, en la misma independencia de Estados Unidos y lo que vino después, porque fue una consecuencia de efecto dominó? ¿Qué quiere decir efecto dominó? Que los demás países, incluyendo México, adoptó los principios de la Revolución Francesa para llevar a cabo el movimiento de independencia de 1810, libertad, igualdad, justicia, fraternidad, encabezados precisamente por personajes como Hidalgo, Allende, La Corregidora, Abasolo, etcétera, Morelos, que precisamente tenían la influencia europea, lo que eran los criollos, en este caso en México, que eran los hijos de españoles nacidos aquí en México, porque no tenían acceso a las clases privilegiadas de los españoles como tal, pues llevaron a cabo, en base a eso, de unos 20 años atrás, 30 años atrás de la Revolución Francesa y la misma influencia norteamericana arriba, en cuestión de la independencia, pues llevar a cabo su propia independencia. Obviamente tuvo mucho que ver los gobiernos extranjeros para poder entrar aquí en México mediante logias masónicas para poder llevar a cabo el movimiento independentista. Es decir, efecto dominó que se fue como escalerita en todo lo que fue América para independizarse de España. Obviamente todo esto tiene más profundidad política, ¿no? Pero nada más para darnos cuenta de todo este cambio estructural y que en esos escenarios de revolturas y revueltas políticas ideológicas, pues nacen las escuelas penales y nacen las escuelas criminológicas, porque ya se elimina la forma de pensar eclesiástica y el poder monárquico y se da luz verde para adoptar los nuevos principios de los derechos humanos. Ahora sí, me gustaría escuchar sus opiniones. Adelante, las escucho, los escucho. ¿Quién dice yo? ¿Quién participa? ¿Qué les queda claro sobre esto? ¿Vamos bien? ¿Se va comprendiendo, jóvenes? Profesor, una pregunta. Para efectos de examen, ¿vendría, por ejemplo, la escuela clásica o solamente las dos que nos mandó a investigar? Para efectos de examen viene todo, lo precientífico, la clásica, la positiva, la ecléctica
y lo que nos falta por ver de las demás. Ah, vale. Gracias, profesor. Sí, de nada. Ok, parece que me sacó de la diapositiva, voy a regresar. ¿Qué más? A ver, por aquí veo preguntas. Vamos a ver quién participó. Dice Jennifer Aguilar, profe, ¿por qué entonces lo mataron si aportó una lógica buena? Pregunta Jennifer, profe, ¿por qué entonces lo mataron si aportó una lógica buena? Tengo la respuesta, pero alguien que tenga alguna idea de por qué lo querían matar a Roseu. Pues es porque iba en contra de lo que en aquella época se pensaba de que todo venía por parte de Dios y del diablo y todo eso, y pues no les convenía. Eso es un punto muy bueno. ¿Alguien más? ¿Por qué perseguían a Rousseau, a Montesquieu, a Voltaire, a Galileo, a Copérnico, a Da Vinci? Todo lo que es el arte, la ciencia, la política, eran perseguidos, obviamente, por el poder de la época, ¿no? Eclesiástico, monárquico. Y dice algo muy interesante Jennifer, pero ¿por qué? O sea, si estaban aportando buenas cosas, buenos principios, sí, pero no lo eran para el orden establecido, porque aparte de que iba en contra de sus ideas, iba en contra de su poder. Y sigue ocurriendo en la actualidad, eso no se acaba, eso no se extingue. Las clases privilegiadas forman un sistema de poder, forman una alianzas, como bien decía ahorita en el del video, ¿no? La alianza monárquica eclesiástica que ya lo estábamos comentando. Entonces, así ustedes vengan con principios buenos, legales, humanistas, yo tengo el poder y esos principios me lo van a quitar. Entonces, por muy buenos que sean, obviamente los voy a perseguir. No voy a permitir que se desarrollen, no voy a permitir que se expandan. Voy a tratar de pararlos a toda costa, por medio de mi Santa Inquisición, por medio de persecución, quemo sus libros, etcétera, pero no permito que se crezca lo que es esos conceptos. Entonces, sí, era muy buena la lógica, pero existía un poder. Y un poder estructurado no se va a detener, jamás van a ver ustedes que se detenga. Pues está muy bien lo que dicen ellos, pues hay que aplicarlo, no importa que ya no tengamos poder nosotros, todo sea por el bienestar de la humanidad. ¿Alguna vez van a ver eso ustedes? Pregunto. Claro que no. O sea, eso es prácticamente algo del egoísmo del ser humano. O sea, un sistema de poder lo que menos va a querer es perder precisamente su poder, válgame la redundancia, y va a hacer todo lo posible por no permitir que uno, y esto es lógica política realmente eh, absurda, si tú quieres llamarlo, pero es una realidad, ¿no? Que los gobiernos muchas veces no, lo que menos quieren es un pueblo pensante. Lo que menos quieren es un pueblo que razone. Un pueblo educado se convierte en tu principal enemigo. Y si nos ponemos a analizar a México históricamente, pues es una realidad, ¿no? Que los gobiernos generalmente se enfocan por darnos pan y circo para mantenernos dormidos. Entre más piense el pueblo en cosas intrascendentes, mejor para mí como gobierno. ¿Por qué? Porque así no lo voy a convertir en mi enemigo. Ejemplo de ello, pues darles fútbol, darles novelas, darles reality shows, etcétera,
y pues vas a estar entretenidito ahí viendo cosas intrascendentes, pero jamás te vas a poner a querer participar o analizar lo que es precisamente el entorno sociopolítico. Es una máxima que inclusive decía Maquiavelo en su libro del Príncipe, ¿no? Al pueblo pan y circo, el fin justifica los medios. Entonces la respuesta, no sé si te quedó muy clara, Jennifer, adelante, te escucho. Sí, pero sí me quedó, o sea, sí, aparte de las creencias, pero sí, o sea, se me hace injusto, pero pues como dicen, o sea, pues así era antes, o sea, así tenía que ser. Y la verdad, pues qué valiente fue este Roseu, bueno, no sé cómo se pronunciaba, Ujú. a pues, que fuera reconocido así, pero pues lo tuvieron que matar para poder callarlo. Así es, y bueno, eso es es una historia que se repite constantemente, ¿no? Ah, sí. Lo de los pensadores que buscan libertad de los pueblos, pues es Ujú. una historia muy repetitiva. Entonces, el caso de los de la Ilustración fue trascendental para poder pasar de las monarquías a las democracias. Entonces, este, pues es muy interesante por la cuestión de que llegan las escuelas penales y las escuelas criminológicas precisamente aprovechándose de los principios de derechos humanos y los nuevos principios de organización política social que representó el triunfo de la Revolución Francesa y el triunfo de la independencia de Estados Unidos de Inglaterra y a la postre las futuras independencias de los países conquistados, como en el caso de México a través de España. Todo eso fue consecuencia precisamente del movimiento revolucionario francés y para poder querer adoptar el constitucionalismo, que es nuestro contrato social, nuestro pacto social, y en base de ahí, pues surgen todo lo que son las escuelas penales y las futuras escuelas positivistas, de las cuales pues estaremos hablando, porque ahorita nos quedamos precisamente en estar analizando la escuela, más bien la época precientífica, la época de la escuela clásica con estos pensadores como Bentham, como Howard, como Beccaria, que se enfocaban más precisamente no tanto en el delincuente, sino en humanizar las penas, humanizar los castigos para que no fueran tan degradantes ni tan crueles, sino que de acuerdo al delito, pues un castigo. Se manejaba mucho el principio del libre albedrío en la escuela clásica. Entonces, vamos por orden, porque hace rato me preguntaban, la época precientífica y después viene la escuela clásica. La escuela clásica, con estos pensadores que estamos comentando, maneja como postulado la humanización de las penas y el libre albedrío. ¿Qué quiere decir esto del libre albedrío? Pues que realmente no era no era por obra de los demonios que el sujeto delinquía o llevaba a cabo actividades nocivas, sino que era por propia elección. Para los clásicos, decía, no, es que todos somos iguales en base a estos principios que estamos comentando de la Ilustración. Todos somos humanos, todos somos seres naturalmente iguales. Ante la naturaleza, todos somos iguales, no hay diferencia entre un rey, un conde, un duque y un plebeyo. Todos tenemos los mismos derechos. Por lo tanto, también tenemos el libre albedrío. Podemos elegir en seguir el camino correcto. Podemos elegir en apegarnos al pacto social, en respetar las leyes. Podemos inclusive decidir en no respetarlas. Es una decisión que cada uno va a tomar. Pero si tú decides el elegir el camino no legal, entonces estarías rompiendo con el pacto social, con el contrato social, y esto va a traer como consecuencia, obviamente, un castigo, una pena proporcional a cada delito, y que tampoco sean penas tan degradantes ni humillantes, porque al final de cuentas somos seres humanos, dirían los clásicos. Pero no había una preocupación en sí por el por qué delinque, sino que nada más era por libre elección. Hasta ahí se quedaba
hasta ahí se quedaban los clásicos. Entonces, llegan los positivistas, como Lombroso, desde el punto de vista antropológico, como Ferri, desde el punto de vista sociológico, como el mismo Garófalo, que aborda los dos aspectos, y después que vienen más, y dicen, no estamos de acuerdo con las posturas clásicas. A pesar de que son buenas para humanizar las penas y todo ello, no estamos de acuerdo con el libre albedrío, porque el delincuente no nada más delinque por libre elección, sino que también puede ser por constituciones genéticas, hereditarias, antropológicamente hablando, o por cuestiones psíquicas, como dirían ya más adelante los de la escuela psicológica psicoanalítica como Sigmund Freud. Entonces, es ahí donde nos podemos centrar en esta diferencia entre lo precientífico, lo clásico y la llegada de los positivistas, como Lombroso, Ferri y Garófalo. Tenemos que irnos grabando y aprendiendo esta dinámica de los postulados, los exponentes principales y una explicación sucinta de las principales aportaciones de cada uno de ellos para poder realmente comprender el origen de la criminología. ¿Vamos bien hasta aquí, jóvenes? ¿Se va comprendiendo lo que vamos platicando? Escucho. Vamos con Sí, profe, todo bien. Edith Salomé. ¿Cómo estás, Edith? Edith, ¿no tienes audio? ¿Micro? Ok, dice Edith que no. Vamos con Jocelyn Ateras. ¿Cómo estás? Jocelyn Nateras. Voy a empezar a poner faltas si no contestan ni por micro ni por chat, porque pues aparentemente tengo grupo lleno, pero no me contesta nadie. Oiga, profe, pero el chat está desactivado. ¿No, ya se activó o todavía sigue desactivado? Dice, el chat de reuniones del canal solo está disponible para los miembros del equipo. O sea, bueno, tal vez yo no sea parte del equipo. Es que a lo mejor todavía hay algún error en el sistema de Teams, pero la mayoría está con chat, creo, ¿no? Hasta donde ahorita estuvimos platicando, la mayoría ya tiene el chat activado, pero voy a checar en el caso de los que no lo tengan. Bueno, entonces vamos con otra persona. Y en caso de que no sirva el chat, pues el micrófono sirve. Eso no se preocupen. Vamos con María Andrea Pérez. ¿Cómo estás? María Andrea Pérez. Tampoco. Natalie Margarita Vergara. ¿Su micro, Margarita, sirve o no sirve? Todos está fallando su micro. Bueno, se las voy a valer por hoy, porque pues es importante también participar de forma activa en el micrófono para poder retroalimentar, porque pues yo, ¿qué caso tenga que estoy explicando a profundidad el tema y no puedo retroalimentarlo para ver qué se les quedó a ustedes de comprensión? Entonces es muy importante. Bueno,
¿Qué opina usted, Paulina, que es la única que veo que participa mucho y sus participaciones son muy efectivas? ¿Qué opina usted de la época precientífica con lo clásico? ¿Qué diferencias puedes encontrar? Adelante, Paulina. Pues principalmente que, pues como había comentado, que en la etapa precientífica, pues no había como aportes, o bueno, tal vez sí lo sabía, pero eran censurados, ¿no? Por lo mismo de la iglesia, por lo mismo de la monarquía. Entonces todo eso llevó a que muchos descubrimientos se fueran atrasando por mucho tiempo o que solamente se estancaran ahí en el olvido por miedo a que el pueblo se levantara de querer saber más, ¿no? Y de hecho es a partir de ahí de que viene lo de la ilustración, la enciclopedia, que era principalmente para llevar el conocimiento al pueblo, ¿no? Que no se quedaran solamente con lo que dijera la iglesia, porque exactamente por lo mismo, solamente los que tenían dinero y los que estaban, a los de la monarquía y los que estaban involucrados en la iglesia podían leer. Entonces esto dio pie a que pues el conocimiento fuera para todos, ¿no? No solamente para ciertos sectores, y obviamente pues a la iglesia y a la monarquía no les convenía. Bueno, de hecho, todavía, ¿no? A la iglesia no le conviene que el, el pueblo pues se culturalice, ¿no? Y pues a partir de que se da este cambio, esta revolución y todo esto, pues obviamente cambia todo, ¿no? Cambia el pues la forma en que la sociedad se manejaba de no solamente dejarlo a las creencias político-religiosas, ¿no? Sino de crearse también su propio, su propio juicio. Y pues es como lo que vemos con Montesquieu, con Voltaire, con Rousseau, que pues como empoderaban, ¿no? A la sociedad a que no se quedaran solamente con ese tipo de pensamiento. Entonces, eso es lo que yo noto. Es correcto, muy bien, muy bien. Entonces, ustedes jóvenes, sin miedo, hay que vencer el pánico digital para poder argumentar y para poder realizar pues análisis, ¿no? Eso es muy importante. Así que ahorita no importa si nos equivocamos, no le hace, pero es importante su participación. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta, ¿no? Y tengan o preparen sus micrófonos o vayan viendo de una forma que lo pudieran resolver ese problema para que puedan participar todos y no nada más estemos participando 2, 3 en el grupo, sino el objetivo es todos, y si nos equivocamos no le hace, o sea, no pasa nada, lo retroalimentamos, ¿verdad? Entonces, esto es esencial. Por lo tanto, vamos a cerrar la clase el día de hoy y tenemos una tarea. Tenemos una tarea que consiste en realizar precisamente una interpretación de lo que es la influencia de los ilustradores o los enciclopédicos como Montesquieu y Rousseau en el ámbito precisamente social. Dice, realizarás una explicación sobre la influencia de los pensadores de la Ilustración en el sistema jurídico y las formas de gobierno como Rousseau y Montesquieu. ¿Cuál fue la influencia de estos pensadores enciclopédicos de la Ilustración en lo que respecta al sistema jurídico y a las formas de gobierno? Ya lo platicábamos ahorita. Pero también vas a realizar la influencia de Darwin en los positivistas. ¿Cómo influyó Darwin en la escuela positiva? Todo eso lo vas a investigar, ya platicamos de ello inclusive, pero vas a profundizar más, lo vas a realizar en Word y lo vas a subir a la plataforma, esto de tarea, jóvenes. Ahorita la voy a ampliar para que se venza, es más, de una vez, porque luego se me olvida. La vamos a poner esta tarea para que tenga vencimiento, ahora verás, a partir de este momento está activa, pero la vamos a poner que tenga vencimiento el próximo jueves, que es la clase. Se va a vencer antes de las 9.
antes de las 9. Es decir, lo vamos a poner de vencimiento a las 9 de la mañana, Laura. Tienes para subir esa tarea jueves a las 9 de la mañana. Entonces, queda a partir de este momento ya activa. Listo, ya quedó. Ya quedó corregida, entonces ya tienen bastante tiempo para realizar la que es el día de hoy, mañana martes, miércoles, hasta el jueves antes de la hora clase. Jóvenes, voy a nombrar lista, me van contestando presente, por favor. Permítanme. Ahorita platicamos de eso, Claudia Regina, para los que no pudieron subirlas. Aguilar Juárez, ¿se encuentra presente? Presente, profe. Ok, Aguilar Rodríguez. Presente, pero oiga, bueno, ¿me puedo quedar al final de la clase para ver lo de las tareas? Bueno, lo que le dije al principio. Sí, los que tengan todavía pendiente de tareas, que se describieron tarde, ahorita que cerremos la sesión me quedo con ustedes. Gracias. Aldaco Contreras. Presente. Muy bien. Campos González. Presente, profesor. Ok. 40 Jiménez Cristal. Presente, maestro. Muy bien. De la Cruz Ramírez Jennifer. Presente, profesor. Ok. Delgado Luna Naomi Montserrat. Ok, Naomi, ya vi tu mensaje y tu chat. Perfecto. Delgado Luna. Ah, no, perdón, ya. Galvez Alemán Fausto. Galvez Alemán Fausto. Ok, Fausto. Muy bien, ya vi tu mensaje. Galvez Hermosillo, Ana Paulina. Presente, profe. Ok. Hernández Hilario Carla. Presente. Correcto. López Ocaña Ángel. Presente, profesor. Muy bien. Maldonado Hernández Edith. Ok, Edith, muy bien. Martínez Pérez Ángela. Martínez Pérez Ángela no está, ok. Martínez Villarreal Karen. Buenos días, presente. Ok, muy bien. Mondragón Karina Itzel. Los que ya contestaron, por favor, cierren su micrófono para que no se entorpezca con ahorita que estoy nombrando lista. Mondragón no está entonces, ok. Muñoz Mata. Presente, profesor. Correcto. Natera Pérez. Natera Pérez Jocelyn. No está, ok. Pérez Gómez María Andrea. Presente, profe. Muy bien. Ramírez García Tania. Presente. Correcto. Robles Sánchez Lisbeth. Presente, profe. Muy bien. Torres Bonilla. Presente, Jade profe. Buenos Aicia. días. ¿Qué tal? Buen día. Muy bien. Vergara Fuentes Natalie Margarita. Vergara Fuentes. No está Vergara Fuentes. Perfecto, muy bien.
Y por último, Cermeño López Karina. Presente, profe. Muy bien. ¿Alguien faltó de que nombrara? Parece que no, ¿verdad? Natalie Margarita Vergara Fuentes, sí la nombré, pero no me contestó. Entonces ya déjele, pongo su asistencia, pero sí la nombré. Ok, está bien, Natalie, ya te puse asistencia. Jóvenes, me despido de ustedes el día de hoy. Nos vemos el próximo jueves. Cuídense mucho. Me quedo con las personas que tengan dudas sobre sus actividades. La clase va a estar a partir de este momento ya disponible en cuanto termine de subirse a plataforma. Entonces,